Bienvenidos a todos, muchas gracias por asistir al ya noveno seminario de este semestre. En esta ocasión está con nosotros Gwen McKinley. ¿McKinley? Perfecto. McKinley, perfecto. Y nos va a hablar sobre un problema de barajado, card shuffling. Exactamente, exactamente. Bueno, antes de nada, yo quisiera agradecer a Eder por la invitación. Es realmente un placer para mí y un honor. Y como ya comenté, es como algo nuevo para mí. Es mi primera vez dando una charla en español. Así que, por favor, ténganme un poco de paciencia. Si haces una pregunta, es muy probable que te pida que lo repitas. No lo tomes como personalmente. Pero sí, yo... y bueno, para explicar como un poco, yo hace un año fui una estudiante visitante en la Universidad de Chile, en el campus Bochef, y allí conocí a Eder, y me acabo de graduar del doctorado, pero hace 5 años, cuando estaba en el pregrado, yo tuve como mis primeras experiencias de investigación, y este proyecto que les voy a describir hoy fue uno de ellos. Bueno, y fue una muy buena introducción para mí a la investigación. Yo espero que a ustedes les interese. Por favor, si tienen preguntas, yo espero que esta charla sea como muy accesible, así que haz todas las preguntas, por favor. Y bueno, eso. Entonces, tenemos el siguiente problema. Tenemos una baraja de cartas que tienen números. No es como la baraja española o lo que sea. Tienen números 1 a lo que sea, n, y están ordenados en alguna permutación, lo que sea, arbitraria. Esa parte no importa por el momento. Y vamos a hacer como un juego. El juego funciona así. En cada paso, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la carta de más arriba en la baraja, carta de más arriba, y lo vamos a mover al lugar en la baraja que corresponde a su número. Entonces, se mueve a la posición correspondiente a su número. Así que, por ejemplo, si empezáramos con una baraja de 4 cartas en el orden 4, 2, 3, 1, entonces, ¿qué pasa después? Si yo escribo a la izquierda la carta de más arriba, entonces esta carta, número 4, está arriba y lo vamos a mover a la última posición de la baraja, al fondo, así. Y entonces tenemos 2, 3, 1, 4, y entonces movemos la carta 2 y tenemos 3, 2, 1, 4, movemos la 3, 2, 1, 3, 4, y por fin 1, 2, 3, 4, y ya la baraja está ordenada, y además ya no podemos mover más, porque si intentamos, vemos la carta de más arriba, 1, lo ponemos en posición 1, y entonces tomamos la carta de arriba, 1, y así que ya no se puede mover más. Y ese es el juego. Bueno, y en este caso hicimos 4 pasos en total para terminar el procedimiento, el juego. Bueno, antes de ir más adelante, ¿eso está claro para todo el mundo? ¿Hay como alguna duda? Ok, perfecto. Entonces, yo en esta investigación hice varias preguntas y claramente se pueden hacer muchas más, pero consideramos las siguientes preguntas sobre este juego. Bueno, primera pregunta es, en este juego, ¿cuántos pasos vamos a hacer antes de terminar? Y para ser más específico, ¿cuál es el
número máximo de pasos que podemos hacer si ordenamos la baraja como queramos. Y algo similar, ¿cuántos pasos vamos a hacer por promedio? Si consideras todas las permutaciones posibles en el factorial, entonces, por promedio, ¿cuántos pasos va a hacer? Si empiezas con una permutación aleatoria. Y otra pregunta, ¿la baraja siempre termina en orden? En este ejemplo que acabo de escribir, sí termina ordenada, pero siempre es así o no. Si no, ¿qué tan a menudo eso pasa? Y la última pregunta que voy a hacer aquí es, bueno, algo mucho más simple, de cierto modo. Este juego siempre termina, ¿sí o no? Es posible que de algún modo entre como en un bucle infinito y no termina. Bueno, yo ahora voy a hablar de esta última pregunta, pero yo voy a volver a las otras preguntas después, así que si quieres puedes estar como pensando un poco, adivinar qué crees. Y en particular, si estás como un poco aburrido en algún momento, puedes pensar un poco en cómo ordenarías la baraja para conseguir la secuencia más larga posible de pasos. Bueno, entonces, yo voy a hacer, yo voy a hablar de esa última pregunta, de que siempre termina sí o no. Y les voy a dar la respuesta. La respuesta es que sí. Y también les voy a mostrar la demostración de esto, porque es bastante corto, bastante sencillo. Y bueno, yo he oído que en cada charla de matemáticas debería haber una demostración, una broma y, perdón, no se escribe así, una broma y alguna imagen. Así que vamos a tener una imagen después. Acá tenemos una demostración y ya veremos lo de broma, ya veremos. Me culpen a mí de esto. ¡Ah! ¿Tienes miedo? Ok. No se quiera salir, pero dale. No pasa nada. A ver, entonces, ¿cómo podríamos demostrar algo así? Que sí siempre termina este juego. Bueno, lo vamos a hacer de escribir una demostración, pero muchas veces es la manera como más sencilla de pensar en la demostración. Así que supongamos que no. ¿Y qué sale mal? Supongamos que no, que sí es posible entrar en un bucle infinito, algo así. Entonces, si tenemos esta situación, pues definitivamente hay unas cartas que se van a jugar un número infinito de veces. Así que yo voy a decir que hay un conjunto que yo voy a llamar C, por conjunto, de cartas que se juegan un número infinito de veces. Y las otras cartas no. Y no voy a escribir esta parte, pero vamos a suponer que ya alcanzamos el punto del juego donde solo se ven de aquí en adelante cartas de C. Al final siempre tenemos que llegar a ese punto. Todas las otras cartas solo se ven un número finito de veces y ya vamos después de eso. Ok. Bueno, una cosa que sí podemos decir sobre este conjunto, si vamos pensando cuáles propiedades debe tener, es que definitivamente la carta número 1 no puede estar en C, ¿cierto? Porque si queremos que el juego
no termine, nunca podemos ver la carta número 1, ¿cierto? Eso es como definitivamente. Y bueno, sí, si jugamos el carta número 1, incluso una vez, ni hablar de un número infinito de veces, entonces el juego termina. Entonces, ¿qué nos dice eso sobre este conjunto? Bueno, digamos que el tamaño de este conjunto es, voy a escribir C pequeño. Bueno, entonces sabemos que hay una carta en este conjunto que tiene valor C más 1 o más. Esto tiene sentido porque si no tenemos la carta número 1, entonces hay que haber un elemento que tiene que tiene un número más grande que el tamaño del conjunto. Bueno, y miremos qué pasa cuando jugamos esta carta. Y cuando la jugamos, pasa lo siguiente. Yo voy a escribir que la carta efectivamente es C más 1, pero eso no va a hacer una diferencia, solo para ser más concreto. Bueno, entonces, cuando la jugamos, inmediatamente antes tenemos esta carta y, no sé, otras cartas. Yo escribo X por, no importa, por no sé. Y entonces conseguimos una permutación de algunas cartas y C más 1 en posición C más 1 y otras cartas. Y la cosa que sabemos es que deben haber exactamente C cartas aquí, ¿cierto? Bueno, pero el conjunto C grande tiene exactamente C elementos y uno de ellos está aquí, no está entre estas C pequeñas cartas. Entonces, ¿qué podemos decir? Que entre esas C cartas, una de ellas no está en el conjunto C grande. Pero también sabemos que hay que jugar esta carta, hay que jugarla antes de jugar C más 1 otra vez. Porque para alcanzar esa carta C más 1, lo tenemos que desenterrar, como jugando cada carta por lo menos una vez que está antes o arriba de ella. Pero acá está nuestra contradicción. ¿Por qué? Porque ya asumimos que ya jugamos por última vez, ves todas las cartas, perdón, sí, todas las cartas que no están en el conjunto C grande. Y así llegamos a nuestra contradicción, rayos descienden del cielo y ya está. Ya terminamos la prueba. Bueno, entonces, como ya les prometí, la única demostración de esta charla. Entonces, antes de seguir adelante, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Se está preguntando algo? ¿Alguna duda? Ok. Son tímidos. Son tímidos. Ok. Bueno. Perfecto. Entonces, yo sigo adelante. A la próxima página de mis apuntes. A ver, esa fue una pregunta. Vamos a hacer otra, entonces. Otra de las preguntas sobre este juego. Vamos a proceder
a la primera pregunta que escribí. Perdón. ¿Cuántos pasos hay en la secuencia de pasos más largo? ¿Cuál es el máximo? Perdón. Máximo. A ver, entonces, bueno, me encanta la participación cuando estoy dando una charla. Entonces, hay alguien con valor que quiere adivinar. No tienes que saber, simplemente, ¿qué te parece probable? Que produciría muchos pasos. Yo creo que a medida que el conjunto de cartas va creciendo, como que se vuelve mucho más difícil ordenarlas, pero no sabría decir cómo, qué tan complejo se torna el problema. Sí, quizás algo como Parece que será como el máximo por promedio, algo así. No, es una buena adivinación. La primera cosa que que cuando le contestaste a Bastián, creo que habló, se cortó, se congeló. Ay, perdón. Entonces, bueno, sí. Y él dijo como puede ser algo bastante complejo, quizás elegir una permutación aleatoria, típicamente te dará la secuencia más larga. Ese es un buen adivino. Y bueno, yo les muestro la primera cosa que se me ocurrió, que de hecho fue una muy mala idea. Pero mi primera idea fue que, bueno, cuando aparece la carta número 1, ya todo se acabó. Entonces, uno debería estar al fondo. Y quizás todo debería estar simplemente al revés. Porque, no sé, porque eso es lo opuesto de estar completamente ordenado. Parece como el otro extremo. Pero ya vemos qué pasa cuando hacemos eso. Si empezamos, por ejemplo, con 4 cartas ordenadas al revés, bueno, en el primer paso, la carta número 4 va al fondo y tenemos 3, 2, 1, 4. Otra vez, 2, 1, 3, 4. Y por fin, las cartas están completamente ordenadas en un total de 3 pasos. Así que eso fue bastante malo. No, solo jugamos cada carta una sola vez y ya vemos que antes este ejemplo que di tuvo más pasos, el número máximo de veces, si es posible. N factorial. Bueno, recuerda ese adivino. Eso sería, bueno, podríamos alcanzar n factorial si fuera posible pasar por cada permutación. Y definitivamente es una cota, pero es posible pasar por cada permutación. No, porque hay múltiples permutaciones que empiezan con 1 y solo vamos a ver una de ellas. Pero otra buena adivinación. ¿No será n-1? ¿Perdón? ¿No será n-1? Sí. También es posible, ¿cierto? Porque entonces no estamos contando esas permutaciones que empiezan con 1, precisamente. Así que eso es más como un poco más creíble, quizás sea posible. Bueno, entonces tenemos como varias opciones y en esa zona algún número allí sí es correcto. Bueno, entonces yo les muestro otra idea. Está bien. Bueno, entonces... hola, Gwen, soy Brian. Estaba viendo sí. tu dibujo en la pizarra atrás. Hay como una, digamos, baraja o formas de ordenarla. Hay varias permutaciones. Sí. Y parece ser de que la que es más larga es la que es como si fuera 1, 2, 3, 4, pero en vez de 1 al principio, 1 al final.
Entonces, me da la Exactamente. sensación de que si ordeno del 1 a la n, si el primero estuviera al final y el resto en orden, Sí. a lo mejor esa es la más larga de todas. Exactamente, exactamente. Muchas gracias, Brian. Sí, y esa es la próxima idea acá. Perdón, parece que las palabras que tienen X me lastiman un poco. A ver, próxima idea. Sí, así que si poniendo las cartas al revés es fatal, es como casi lo peor que podamos hacer si uno está al fondo, que cada carta solo se mueve una vez. ¿Cuál es como el opuesto de eso? Será ordenadas. Pero si los ordenamos, entonces empezamos con eso no funciona, ni podemos mover. Así que vamos hacemos casi eso, y es exactamente lo que dijo Brian. 2, 3, 4, 1. Ordenadas, pero simplemente movemos la carta número 1 al fondo. Y entonces, ya vemos qué pasa cuando hacemos esto. Bueno, antes, la primera cosa que hacemos es mover carta número 2, y entonces tenemos 3, 2, 4, 1. Bueno, mejor tendremos que mover el número 2 por lo menos una vez más para ponerlo atrás del número 1. Y yo voy a escribir el resto como rapidito. 4, 2, 3, 1. Pero si ven algún error, por favor, díganme. Así, y ya algo va atrás del número 1. 3, 2, 1, 4. Entonces 2, 1, 3, 4. Y entonces 1, 2, 3, 4. Por un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos. Así que, ¿puedo acotar algo sí. más de lo que estoy viendo? Porque también veo, por ejemplo, que cuando alcanzaste a llevar el 4 al fondo, te quedó 2, 3, 1, y es como reordenar la misma configuración del principio, pero con 3 cartas, no con 4. Exactamente. Esa es la idea perfecta. Y de hecho, yo iba a comentar justo de eso, pero lo que comentó, no sé, fue Brian otra vez, fue que en algún momento llegamos, y yo lo acabo de dibujar en rojo, a la misma cosa básicamente, pero con una carta menos. Y entonces a ese número 4 simplemente pegado al fondo. Bueno, perfecto. Y justo eso voy a hablar. Y yo, bueno, ya les prometí que no iba a hacer otra demostración, así que no lo voy a hacer, pero sí voy a dar un par de ideas de la demostración. ¿Pero la demostración de qué? Bueno, la demostración del siguiente teorema. Y es que efectivamente lo que acabamos de escribir acá es la respuesta correcta, y hay un patrón en el número de pasos cuando n crece. Bueno, teorema. La secuencia más larga de pasos posible empieza con la permutación 2, 3, etcétera, hasta n, y entonces 1, consiste en 2 elevado a la n menos 1, y todo eso menos 1 pasos. Y efectivamente, cuando n es 4, eso es igual a 7. Así que esta es la respuesta. Y si simplemente como juegas un poco con ejemplos pequeños, eso vas a ver y adivinar. Pero si queremos pensar como un poquito en cómo probarlo, a ver, demostración.
pero esta vez solo la idea. Bueno, ¿qué podemos hacer? Una cosa que podemos hacer es usar inducción. Y hay dos cosas que probar, ¿sí? Hay que probar que efectivamente tenemos este número de pasos, pero también hay que probar que no hay ninguna secuencia más larga. Y las dos cosas se pueden probar por inducción. Y para probar que tenemos este número de pasos, efectivamente es muy útil reconocer lo que Brian acaba de reconocer, que básicamente en la mitad de esta secuencia vemos exactamente la misma cosa que en la permutación con la que empezamos, pero una carta menos. Y seguimos un poco más adelante y vemos la misma cosa, pero una carta menos. Y entonces, bueno, es como un poco tonto con una sola carta, pero la misma cosa, básicamente, con una carta menos. Así que esta es como la idea de la inducción que uno puede hacer. Y además es un patrón interesante. Bueno, pero hay otra forma de probar esto y les quiero dar como simplemente la idea de cómo funciona eso también, porque a mí me pareció súper interesante y la verdad es que yo no lo inventé, yo presentaba este proyecto cuando alguien reconoció reconoció cómo probarlo de una manera como más rápido, pero usando algo que yo sí demostré. Así que mi orgullo de todo sigue intacto. Así que, bueno, ¿cuál es ese otro modo en que puedes intentar probar esta cosa? Bueno, la otra cosa que podemos hacer, es que podemos consideramos por cada permutación, la siguiente cantidad. La cantidad, y no lo voy a escribir de una manera muy formal, simplemente lo voy a describir básicamente, y yo les explico qué significa todo esto en un momento. Pero cada permutación tiene algún conjunto de lo que se pueden llamar puntos fijos. Puntos fijos de la permutación. O sea, las cartas que están en su lugar correcto. Así que si miramos arriba esta secuencia de pasos, por ejemplo, la permutación 4, 2, 3, 1, el conjunto 2 y 3 son los puntos fijos de la permutación. Son las cartas que están en su propio lugar. Y si miras esta cantidad con los exponentes, ¿qué podemos notar? Cuando jugamos una carta en este juego, ¿qué pasa con esta cantidad? Bueno, definitivamente tenemos un nuevo punto fijo, pero es posible que destruimos los puntos fijos que vienen antes en la permutación. Así que, por ejemplo, en esa permutación 4, 2, 3, 1, cuando movemos la carta 4, tenemos 2, 3, 1, 4. Y antes teníamos 2 puntos fijos y ahora solo tenemos este punto fijo. Pero la cantidad con los exponentes básicamente es como contar algo en binary. Esta cantidad siempre crece con el juego porque incluso si sumas todos los 2 elevado a lo que sea, cuando miras incluso un número más grande y miras
miras 2a elevado a ese número, tienes una cantidad más grande. Ojalá que eso sea entendible. Pero que básicamente esta cantidad siempre va subiendo mientras haces el juego. ¿Y qué tan grande puede ser esta cantidad? Bueno, si cada punto es un punto fijo, puede ser. Y básicamente, si miras esta secuencia, lo que vas a notar es que cada conjunto posible de números es en algún momento el conjunto de puntos fijos de una permutación en esa secuencia, y que esta cantidad va subiendo por 1 en cada paso, y que empieza con el mínimo y termina con el máximo de esta función. Así que eso era como bastante rápido, no hay ningún problema si no entiendes muy bien cómo funcionaría, pero lo que espero es que tengan como la esencia de la idea. En todo caso, tu trabajo está en tu página. Sí, exactamente. Y sí, lo puedes ver. Bueno, esta parte, puedes ver algo relacionado con esto en la página. Hay como un capítulo en el tesis que escribí. Pero bueno, eso fue todo lo que quería decir de eso. Hay un par de cosas matemáticas más y un par de cosas como prácticas sobre la investigación. Pero antes de que yo siga, ¿hay alguna pregunta? Bueno, o entienden o están asustados o no sé. Pero bueno, a ver. Entonces, la única cosa de matemáticas que les quería comentar, además de lo que yo conté, es de las 2 preguntas que escribí arriba, que todavía no, bueno, de las cuales todavía no he hablado. Y resulta que esas 2 preguntas fueron, por lo menos para mí, más difíciles. Y nunca las resolví por completo. Bueno, y la primera de esas preguntas es, ¿cuántos pasos? ¿Cuántos pasos? A ver. Perdón. Bueno, pasos hay por promedio. Si las cartas terminan en orden, si la baraja termina en orden. Y bueno, sí podemos decir bastante fácilmente que no siempre termina en orden, porque simplemente puedes elegir cualquier permutación que empieza con 1 y que no está ordenada detrás del número 1. Así que no siempre termina en orden la baraja, pero ¿qué tan a menudo termina en orden? ¿O cuántas permutaciones terminan en orden? Y yo les voy a mostrar la imagen que les prometí, que tengo acá, que es básicamente la misma imagen del abstracto. ¿Te refieres a la imagen que está al inicio subiendo en la pizarra? A ver, si miras un poco más abajo, creo que ya estará ahí. ¿Lo puedes ver? La tenía guardada. Sí, bueno. Yo tengo mis trucos. Sí. Pero sí, acá tenemos lo podemos llamar como un grafo, como en teoría de grafos, porque básicamente es algo así. Y lo que tengo acá es cada permutación posible de las 4 cartas y muestra dónde va cada permutación. Así que, por ejemplo, si empezamos con las cartas al revés, es esta permutación circulada en
azul, y entonces hacemos estos 3 pasos y terminamos con la baraja ordenada. O la secuencia más larga de pasos posibles, tengo acá rojo, y lo acabo de escribir. Y bueno, fue como una buena manera de ver el juego todo a la vez. Así que eso fue algo que sugirió la profe con quien trabajaba en este proyecto. Y bueno, entonces el número promedio de pasos simplemente pregunta, empezando con cualquier mutación, qué tan largo por promedio es, perdón, es el camino hasta como lo que podríamos decir como el raíz del arbolito en que vive esa permutación. Sí, hay como un bosque de arbolitos. Bueno, y para hablar de cuántas de las permutaciones terminan en orden, podemos hablar de cuántas permutaciones. Bueno, y esto yo sí conseguí unas cotas y también yo escribí un par de programas de computadora para intentar en casos más, por valores pequeños de n, cuál es el promedio, cuántas permutaciones terminan en orden. Bueno, y básicamente eso es todo de las matemáticas. Yo todavía les quiero comentar solo un par de minutos algunas cosas prácticas sobre la investigación. Pero no sé, antes de eso, ¿hay alguna duda, pregunta? Sí. O sea que yo veo que, si Brian de nuevo, yo encuentro que es curioso que la mayor cantidad de barajas termina siendo la 1, 2, 3, 4 al final de ordenarse. Sí. Sí, y en este caso, perdón, lo que les quería comentar, porque estoy intentando recordar cuál es como la respuesta que conseguí al final, y creo que fue, y yo lo voy a escribir al lado del grafo, que la proporción de permutaciones que al final acaban ordenadas será entre 1 dividido por n y el número e, como el constante de Euler por n. ¿Y eso tiene sentido? Bueno, creo que esa fue la respuesta, como la proporción en total. Pero sí, lo tendría que pensar. Si no tiene sentido, es posible que sea como la proporción de permutaciones que no terminan ordenadas, algo así. Pero de cierto modo tiene sentido porque es casi como un algoritmo para ordenar. Intenta poner todo en su lugar, pero es como un algoritmo muy torpe. Cada vez que lo hace, rompe muchas cosas más. Así que no lo hace súper bien, pero sí lo hace muchas veces. Y esa fue una de las cosas que yo escribí en la tesis, que podemos dar como algunas condiciones bajo las cuales el juego ordena la permutación. Sí. Bueno, espero que eso fuera más o menos una respuesta a la pregunta. Bueno, sí. Perfecto. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer ahora es hablar, como dije, de las cosas prácticas un momento, pero si se les ocurre alguna otra pregunta de las matemáticas, por favor, al final me encantaría responder. A ver, entonces yo me imagino que muchos de ustedes son estudiantes de pregrado, así es, o de máster,
algo. Hay de todo, hay de todo. Ok, perfecto. Bueno, entonces, lo que les quería comentar un poco es que, bueno, este fue casi mi primer proyecto de investigación. Y bueno, yo había hecho un proyecto antes, pero esta fue mi primera experiencia realmente buena de la investigación. Y no pensé muchísimo en ese momento en por qué, pero si eres estudiante de pregrado pensando en yo quiero intentar hacer algo de investigación, o si en algún momento quieres como dirigir un proyecto de investigación para un estudiante de pregrado, aquí son algunas cosas que son muy buenas en un primer proyecto. Y de hecho, yo acabo de conseguir este libro que se llama A Mathematician's Practical Guide to Undergraduate Research. Y es como para profesores y postdocs que quieren dirigir investigación, pero tienen en un capítulo una lista de calidad, de propiedades de un buen proyecto de investigación para un estudiante de pregrado. Y yo leí eso y pensé, wow, es como todo lo que fue este tesis. Yo no estaba pensando en eso, pero wow. Entonces, bueno, primera cosa, un proyecto está bien si no tiene tanto lectura preparatoria. Porque si tiene muchísima lectura, es más bien como, es más como una clase de estudios independientes o una clase de lectura. Y en este libro, de hecho, dicen que está bien si tiene menos de 25% del tiempo del proyecto en lectura. Bueno, yo no digo que el número exacto importe tanto, pero que para experimentar cómo es la investigación, hay que hacer la investigación. Así que algo que ya conoces como las cosas que hay que saber antes. Bueno, eso. Otra cosa, un problema concreto y específico. Perdón, un problema concreto. Y dicen también en el libro, no deberías dar como un artículo de investigación a un estudiante de pregrado y simplemente decir, bueno, vuelva cuando tengas preguntas. Eso no sale bien, porque es como uno no sabe en dónde empezar. Así que algo bien específico y concreto. Y ya sabes cuál es el problema que vas a estudiar. Bueno, y la próxima cosa, y esta yo creo que es muy importante y fue perfecto para mí en este proyecto, y es que tenga varias capas de dificultad, empezando con algunas partes, algunos problemas fáciles y yendo a cosas más difíciles. Y como yo les mostré, como yo les mostré, había como esa pregunta de si termina sí o no la secuencia, y esa fue como más fácil. La pregunta de cuál es la secuencia más larga de pasos, eso no fue tan difícil porque uno puede como simplemente mirar unos ejemplos y ver como el patrón, y cosas más difíciles como el número promedio, cosas así. Bueno, además, algo como relacionado con eso, está bien si el problema tiene ejemplos, como ejemplos pequeños. En este caso, empiezas con valores pequeños de n y ves lo que pasa. Y si uno puede hacer algo de programación. En parte porque son habilidades valorosas, si vas a hacer investigación al nivel profesional o en trabajo o lo que sea, y además porque es una buena manera, es un buen lugar
empezar a sentir cómo es el problema. Y bueno, un par de cosas más que para mí son como más obvios, pero bueno, que el problema debería ser interesante. Y interesante tanto para el estudiante como para el profesor, el postdoc, la persona que dirige la investigación. Si no te emociona, no vas a sentir tanta motivación para trabajar en el proyecto. Y la última cosa, que no lo voy a escribir, pero si alguno de ustedes en algún momento dirige un proyecto así, está bien si el profesor tiene alguna idea de cómo resolver el problema. No que ya lo ha hecho, pero si incluso el profesor ni tiene idea de dónde empezar, será probablemente muy difícil para un estudiante de pregrado pensar en dónde empiezo, cuáles herramientas podría usar. Bueno, entonces, yo creo que eso sí es todo. Muchas gracias por su atención y gracias otra vez por la invitación. Gracias a ti. Pueden aplaudir con sus opciones. Tenemos un premio, así que pueden aplaudir. Ah, qué buena, cómo se llena de manitos. Oye, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Gwen? Sobre el programa, tal vez. Sobre alguna pregunta que hayan, tal vez. Sí, lo que sea, de estudios en el extranjero, no, sí, cualquier cosa. Sí. Cuotas para el número promedio de pasos, dices. Sí, ¿cierto? Sí. Ok, perfecto. Sí, la verdad es que yo no recuerdo exactamente lo que hice. Yo sí tuve algunas cuotas y, bueno, si buscas mi página de web, puedes ver el tesis completo y cualquier cosa que descubrí está ahí. Pero la verdad es que no recuerdo muy bien. Yo sí tuve como, yo adivinaba algo. Yo tenía... Perdón, es que no recuerdo muy concretamente. Y la verdad es que yo intenté publicar este tesis y lo entregué a un journal y me dijeron, bueno, es como un proyecto de investigación de pregrado, quizás si tuvieras el número promedio, quizás. Y entonces yo pasé unas semanas más pensando en este proyecto, mi último año del posgrado, y yo al final sí tuve como una... ¿conjectura es una palabra? Conjetura. ¿Conjetura? Conjetura. Conjetura, perfecto. Muchas gracias. Yo tuve una conjetura más concreta, pero lamentablemente yo no recuerdo exactamente lo que fue. Yo creo que yo escribí el programa para estimar el número promedio y entonces yo tomé el logaritmo base 2 de ese número, porque eso tiene sentido, porque, no sé, el número máximo es como 2 elevado a algo, así que tomé eso y entonces pareció que se estaba acercando a algo bastante bien. Así que, bueno, si le interesa a alguien, incluso tengo el texto del programa, de los programas en el tesis. Y bienvenidos a intentar, sí. Lamentablemente los pero no se puede mostrar por la cámara. Sí, pero... Verdad. Sí. Pero pueden dejar el link para poder verlo. Sí, perfecto. Sí, Eder, ¿tú lo puedes hacer? ¿Ya? Sí, no, yo perfectamente bien, sí, lo puedo hacer. Súper. No, sí, ya lo tengo. Muchas gracias, Hugo. Está atento. Bien. Wow, tan rápidos. Atento. Oye, estos chicos hoy en día con su tecnología. Pero, sí. Oye, tengo una preguntita. Que, mira, respecto de la secuencia que nos diste en tu, por ejemplo, la que está acá, la que nos pusiste de ejemplo. Sí. Que
no sé, tal vez ahí jugando, tú lograste determinar qué era lo que hacía que algunas secuencias, que algunas secuencias no terminaran ordenadas. Sí. Bueno, ¿Cuál era yo, el ingrediente clave? sí. Yo, y de hecho, no recuerdo muy bien, pero hay como un capítulo en el tesis, yo estaba mirando antes de dar esta charla sobre justo esa pregunta, y no recuerdo muy bien exactamente lo que hice. Yo sí di como alguna condición, pero lo que sí te puedo decir, y yo voy a escribir un poco abajo de lo que ya escribí. Bueno, hay algunas permutaciones que definitivamente no pueden terminar ordenadas, porque si, por ejemplo, tienes algo como, no sé, 4, 2, 1, 5, 3, algo así, no es posible que ese 5 y ese 3 se cambien de lugar, porque nunca se pueden jugar más en el juego, porque antes hay que venir el número 1. Así que si los números que están detrás del número 1 están fuera de orden, entonces no es posible. Así que eso es como más sencillo, pero eso no garantiza el éxito, o sea, porque puedes hacer algo como, a ver si puedo recordar. Bueno, ustedes también pueden intentar como pensar en uno de esos, pero a ver, yo tengo, sí, acá un ejemplo. Si tenemos 4, 5, 1, 2, 3. Eso parece más o menos que pudiera terminar ordenada, pero ¿qué pasa? Miremos. Entonces, tenemos 5, 1, 2, 4, 3, y ya está fuera de orden, detrás del número 1. Así que no es como tan sencillo, y determinar precisamente cuáles permutaciones lo hacen, a mí me parece bien difícil. Pero, a ver, un par de cositas más. Bueno, sí me parece difícil. Yo creo que sería posible dar por lo menos la proporción cuando n crece de permutaciones, básicamente asintóticamente. Pero otra cosa, si ustedes vieron como ese dibujo en la página del abstracto, que es como unos arbolitos como estos arriba, lo que puedes ver es que hay como unas partes del árbol principal, árbol más grande, que están circulados, y son como pequeñas versiones de los otros árboles. Así que... ¿Cómo se para fractal? Perdón, ¿puedes repetir eso? Si uno viera un número muy grande para ordenar, si uno viera de lejos parecería como un pequeño fractal, ¿no? Porque uno vería varias veces la versión del árbol grandote en el pequeño. Sí, exactamente. Creo que, bueno, si entiendo bien lo que estás diciendo, es exactamente eso. O sea, yo creo que, bueno, estoy intentando recordar, pero creo que lo que pasa es que, a ver, sí. Bueno, si miren como esta parte superior del árbol grande, si miras el grafo acá, y si miras dónde está el número 4 en cada permutación, y si simplemente ignoras el número 1, es exactamente hasta ese último paso en que tenemos 4, 2, 3, como si hubiera el número 1 en vez del número 4. Así que es como una copia del árbol más grande, pero en el caso con 3 cartas y no 4. Y así puedes descubrir todos los arbolitos, o sea, todos los árboles grandes de las otras barajas más pequeñas dentro de ese árbol grande. Y creo que fue así que probé una de esas cotas. No sé si eso tenga sentido más o menos, pero a mí eso, cuando lo vi, me pareció súper interesante. Sí. Y esta forma de ordenar se puede comparar con otros métodos de ordenar, porque tengo entendido de que Sí. uno ve la eficiencia de cómo es un algoritmo de orden. Entonces, sí, saber qué tan
diferente sí. o por debajo o por arriba está de los demás que hay hasta ahora. Porque una de esas a lo mejor podríamos usarlo para ordenar. Y si completa la Bueno, ordenación, usar sí. sus pedacitos del... Bueno, me estoy enredando. Estoy diciendo que a Creo veces que cuando sí. uno intenta ordenar esto, no queda totalmente ordenado, ¿cierto? Muchas de las combinaciones no quedan ordenadas como uno quiere. Entonces uno puede tomar esas subcolecciones y ordenarlas de nuevo. Sí. Bueno, si yo te estoy entendiendo bien, básicamente este es un pésimo algoritmo de ordenar. No lo deberías usar porque Pero lo claro, hace tiene una lo cuota hace muy exponencial. lentamente. Claro. Un algoritmo de ordenación de verdad debería tardar muchísimo menos, como Claro. el tiempo debería ser algo como no sé, el logaritmo de n o algo. No sé Claro. tanto de ciencias de computadores. Así que básicamente no deberías hacer esto si quieres ordenar la baraja. Pero no sé si me estuvieras preguntando algo un poco más sutil o No. Creo no. que era como para poder compararlo con los demás. O sea, se Sí. nota un poquito que un poquito no funciona mucho para ordenar. Uno demoraría mucho haciéndolo con este método. Sí, no lo deberías hacer. Sí, es un ejercicio en frustración, como De hecho, decimos en inglés. de, Sí, de perdón, hecho igual sigue. tiene sentido de que uno no lo intente así, porque si no, no tendría mucho sentido las preguntas que uno hace para partir el problema. Claro. Si fuera un algoritmo bacán, Sí, ya sé que va a demorar si todo, fuera, no bueno, son tan interesantes las otras preguntas. sí, y también, bueno, analizar un algoritmo bueno también es algo que uno puede hacer y que vale la pena de hacer. Pero perdón, lo que pasa es que también estoy buscando mis fotos para mostrarles un caso más de este grafo que es porque, bueno, estaba describiendo cómo hay como estos arbolitos dentro del árbol grande, pero yo escribí fotos en español en vez de inglés y mi computador no reconoció la palabra, porque, bueno, pero, perdón. Si fuera un algoritmo realmente bueno, pues básicamente ya se sabe cómo funciona eso. Tener un algoritmo bueno de ordenar es algo que hace muchísimo la gente quiere hacer. Así que para hacer un proyecto de investigación sobre algo nuevo, no será como el mejor algoritmo de ordenación, será más bien como algo nuevo, algo para preguntarse. Bueno. Bueno, Sí. Fabián Castro quería hacer una pregunta. Perdón, sí, por favor, Fabián. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Lo que pasa, bueno, es que yo estoy haciendo una investigación por mi cuenta que es muy similar, de hecho, también wow. es con cartas. Sí. Y tiene que ver con una mezcla de cartas llamada la mezcla Faro, que no sé si la conoces. Es la mezcla tradicional americana, pero perfecta. ¿En inglés tal vez conozco el nombre? Lo que hace, mira, ahí voy a escribir lo que hace. Tomáis 6 cartas ordenadas, entonces lo que uno hace es como partir por la mitad la baraja y empezar a ordenar, por ejemplo, la que está en el primer montón en la primera posición, la primera del segundo montón en la segunda posición. Entonces queda esa forma alternada en donde la primera mitad de la baraja quedan en las posiciones impares y la segunda mitad en las posiciones pares. Perdón, un momentico. A ver si entiendo bien. Partes en la mitad la baraja. Entonces, en este caso tendrías 1, 2, 3 y también 4, 5, 6. Sí. Y lo que todavía no he entendido, perdón, es cómo llegas a esa secuencia que escribiste después. La primera hizo esto. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, ahora entiendo. Eder, sí, perfecto. Perdón, Fabián. Sí, estaba un poco distraída porque mi cuñado apareció fuera de la ventana para, no sé, preguntarme algo y, bueno, no importa. Pero entonces, eso es lo que estás haciendo. Sí, esa es perfecto. la mezcla. Esa es la mezcla. Y yo me puse a estudiar porque si uno hace esa mezcla varias veces, llega a la posición inicial.
Eso es lo primero que uno se da cuenta. Entonces mi intención era, en primer lugar, calcular el periodo con el cual uno vuelve a llegar a la posición inicial. Y salen unas cosas bastante locas, porque yo me puse a calcular el periodo en función del número de cartas que hay. Y la verdad no tiene ningún crecimiento establecido. De hecho, con mi profesor de ecuaciones diferenciales le puse la pregunta. Interesante, wow. Bueno, bueno, la primera cosa que se me ocurre, y no sé si tiene que ver con la pregunta que vas a hacer, pero es si crece distintamente si mires, por ejemplo, solamente las barajas que tienen un tamaño prime, indivisible. Porque yo sé que muchas veces los periodos de varias cosas dependen del tamaño del conjunto y si es cómo se puede dividir. Pero sí, es una pregunta muy interesante y particularmente si te da como... Sí. Lo primero que hice para calcular el periodo fue para cartas con un número de cartas en potencias de 2. Por ejemplo, para 2 cartas, 4 cartas, 8 cartas. Sí, sí. Y esas tienen un crecimiento logarítmico en base 2. Pero para cartas que están intermedias, por ejemplo, cartas de 6 o de 10, no tiene nada parecido. De hecho, varía demasiado. Por ejemplo, para 52 cartas, yo hice un programa que me calculaba el periodo y me salía que tenía que hacer 8 veces las mezclas para llegar a la posición inicial. Pero para 54 había que hacer 50 mezclas. Entonces variaba mucho. Entonces eso era lo más interesante del problema. Y de hecho también es súper interesante. También hay una variación. Sí. Que es, por ejemplo, ahí lo estoy anotando, que es como hacer como un conjugado de esta mezcla. Lo que hace, en vez de el primer monto hacia arriba, o sea, sino hacerlo al revés, quedaría de esta forma. 4, 1... A ver, ¿qué debería estar mirando ahora? El chat ok, ya lo veo, perdón. Ahí lo hago terminante. Si se fija en lo contrario que lo de arriba. Es lo mismo, pero al revés. Y si uno lo hace varias veces, el mismo número de veces que completaría el periodo para el primer caso, queda la posición invertida. 6, 5, 4, 3. Wow. 1. Qué interesante. Sí. Y yo propuse una conjetura, que es que cualquier ordenación de cartas posible se puede poner en base a una combinación de esas 2 mezclas. Por ejemplo, aplicando 2 la primera mezcla y 4 veces la segunda. Sí. Y a cualquier posición. Bueno. Pues mucho éxito con eso. Me parece muy interesante. Y bueno, a mí me encantan estos problemas que se pueden contar como fácilmente, pero que se sorprenden con la respuesta final, que muchas veces no es tan simple. Sí, de hecho, me recordó mucho de hecho, este seminario me lo recomendó mi profe de ecuaciones diferenciales, porque yo le comenté, y él me dijo que viniera para acá. ¿Quién es? Bueno. ¿Quién es? Alexis Fuentes. Me suena el nombre, no sé qué será, pero me suena. A ver, pues una cosita acá. Yo les muestro, no sé si puedan ver, lamentablemente estaba como al lado, pero en algún momento loco, no sé, estaba aburrido o algo, no veía cómo proceder con la investigación. Yo dibujé el árbol principal con creo que 7 cartas. Así que, y las cosas coloradas son los árboles más pequeños de los otros casos. Qué buena. Y las cosas circulares en gris, no sé, no recuerdo, pero aún así hay algunas permutaciones que no pude explicar. Bueno, pero ahí lo tienen.
Le tomamos una foto a eso. Está bacán. Perfecto. Está bacán. Bueno, pues entonces Oye, dejo de compartir. El programa que tú hiciste te arroja eso. No, esta es la cosa loca. Lo hice a mano. Pero lo que pasa es que el programa ese, para calcular, por ejemplo, el número promedio de pasos, realmente precisamente lo tienes que hacer todo n factorial, permutaciones, y eso crece demasiado rápido. Pero si simplemente usas como un generador de números pseudo aleatorios en la computadora, puedes intentar muchas veces una permutación de 10 cartas, lo que sea, hacer el juego y recordar cuántos pasos hiciste y hacer eso muchas veces y tomar el promedio. Entonces, eso no será el promedio de verdad, pero si dejas correr el programa 1 hora, algo así, será muy, muy cerca. Y básicamente no hice nada muy matemática, básicamente yo miré cuando los números no parecieron cambiar muy rápido, entonces yo pensé, bueno, debería ser más o menos correcto ya. Sí, entonces, eso. Oye, pero ese árbol, no me refiero a los dibujos, al árbol, a los números y como grafo. Sí. No, creo que hice eso a mano también, porque la verdad es uno tarde más en escribir las permutaciones que en hacer como la cosa de cómo cambia el número, o por lo menos para mí. Y la otra cosa, de hecho, es que lo puedes mirar al revés. Puedes empezar con las cartas ordenadas, y entonces, ¿qué haces? Miras en cada paso todos los puntos fijos y mueves uno de ellos al principio, a la posición de más arriba de la baraja, y entonces construyes al árbol desde la raíz. Y de hecho, aunque al final yo no logré publicar esto, de hecho mi profe con quien trabajaba sí publicó otro artículo después con otras 2 personas, creo, que se llama algo sobre el Fixed Point Forest, y efectivamente hicieron algo con mi proyecto, pero algo mucho más sofisticado. Pero lo llamaban Fixed Point Forest. Sí, es súper pecado, ¿no? Porque es como un bosque de los arbolitos, y la propiedad interesante es cuando encuentras desde raíz hacia arriba un punto fijo, lo puedes como mover y entonces encuentras como otra rama del árbol. Así que, bueno, ellos tuvieron un perspectivo muchísimo más sofisticado de esto, y más probabilístico. A ver. No, pero sí, eso, sí. Es esperable, si son investigadores. Sí, no, definitivamente. Y de hecho, para mí fue como alentadora saber que esta cosa que me interesó a mí, que yo pude estudiar al nivel en que estaba en ese momento, también interesaría a alguien con muchos más conocimientos y todo eso. Así que eso les digo, que si algo realmente te parece muy interesante a ti, a otras personas también les va a interesar. No tienes que preocuparte de si es lo suficientemente como adulto ese problema. Empieza, por lo menos como de estudiante de pregrado, empieza pensando en qué te interesa, qué te apetece. Y si te interesa a ti, les va a interesar a muchas personas más también. Súper. Bueno, ¿Hay más preguntas de la gente? Un mensaje nuevo, dice por acá. Una duda de Álvaro, prenda su micrófono. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Ya. Sí, yo tengo una consulta respecto del primer resultado. Sí. De la demostración sobre el conjunto C. Ok, sí.
no me quedó claro la última parte, la conclusión, lo que está en amarillo. Ok, perfecto. Y esa parte es lo que no escribí al principio, pero básicamente, si sabemos que hay un conjunto de cartas que se juegan un número infinito de veces, también hay un conjunto de cartas que solo se juegan un número finito de veces. Claro. Y en particular, bueno, sí. Y entonces, nos fijamos del punto en el juego en que ya jugamos por última vez todas esas cartas que solo se iban a jugar un número finito de veces. Y de ahora en adelante solo se van a jugar las cartas del conjunto C. Hasta ahora, ¿me entiendes? Sí, sí. Bien. Ok, entonces, bueno, si sabemos que hay este elemento que es como más grande que el tamaño del conjunto, y cuando lo jugamos, entonces tenemos estas C cartas y este elemento, lo que sea, C más 1. Y la cosa que acabamos de asumir es que tendremos que jugar esa carta C más 1 otra vez, porque se juega un número infinito de veces. ¿Aún me sigas? Ok, entonces, para jugar esa carta otra vez, tendrás que jugar antes todas esas cartas que vienen antes. Esas C cartas. Pero, y no, esa es la parte como un poco confuso. Ok, no hay problema. Pero básicamente, y lo tienes que pensar un poco, pero no hay manera de sacar una carta de la baraja sin antes como desenterrarla jugando cada carta que viene antes, por lo menos una vez. No puede como, no hay osmosis para llegar al otro lado de esa carta. Ni sé si esa sea una palabra en español. Pero, no sé, aún es como un poco confuso. O sea, entiendo la parte donde sí, por ejemplo, está la carta de valor C más 1. Sí. Que está en el principio y la pones en la posición C más 1. Sí, exactamente. Y antes hay C cartas, y como el conjunto tiene C elementos, entonces hay una de ellas que no está en C, perfecto, de la primera. Eso está claro. Después dice, pero hay que jugarla antes de jugar C más 1 otra vez. Sí, exactamente. Y esa es la parte que... Sí, perdón. Sí, esa parte me confunde. Bueno, básicamente lo que pasa, y no sé, si yo escribo acá un pequeño ejemplo, no sé, como si tenemos, a ver, si tenemos como alguna carta especial, bueno, yo voy a decir, no sé, o sea, 7 y carta especial, C más 1 y otras cartas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que jugar el número 2, todavía sigue acá, C más 1, se juega, bueno, se juegan todas estas cartas, pero antes de llegar a esa carta C más 1, hay que jugar cada una de esas cartas que vienen antes por lo menos una vez para como desenterrarla. Sí, eso. Y si una de ellas... Sí, perdón. Se empiezan a empujar. Sí, algo así. Va agarrando y avanza todo lo demás. Agarra. Sí. Y lo importante es que si hay una carta dentro de esas C cartas que no está en el conjunto, y para sacar esa carta C más 1, hay que jugarla, esa carta especial que no está en el conjunto C grande. Entonces, en algún momento, esa carta tiene que llegar a la posición más arriba de la baraja, y cuando jugamos esa carta tenemos un problema, porque acabamos de asumir que ya jugamos por última vez todas las cartas que no están en el conjunto C. No sé si más o menos o... Sí. Casi. Casi. Bueno. Sí.
bueno, no sé, si tienes otra pregunta o hay una parte en particular en que puedo explicar otra vez o mejor o lo que sea, me encanta. O si simplemente quiere como pensarlo, eso está bien. Sí, o sea, podemos discutirlo más ratito para el café. Creo que Valentina tenía una pregunta. Valentina, ¿estás ahí? ¿Valentina? ¿Aló? Bueno, ella había levantado la mano y... Ya, no. Ya fue sin querer. Fue bueno. un error. Sebastián Muñoz pregunta por el libro. Sí. A ver, de hecho yo lo puedo escribir si quieren. Y está como escrito para un profesor de matemáticas, pero yo creo que también es como útil ver cómo ver eso, incluso si no estás en ese nivel todavía. Un momento. Pero pero también se puede leer un montón de partes de este libro gratis. En internet creo que Amazon tiene como muchas partes gratis. Y además, algunos capítulos creo que están como basados en otras charlas y cosas. Así que no recuerdo exactamente, pero antes de conseguir el libro ya había leído varias partes y determiné que sí me parece útil. Así que hay muchas partes que puedes leer gratis. Sí. Disculpen. Yo tengo una duda. Sí. O sea, es que mencionaste que estuviste un tiempo en Buchef. Sí, exactamente. ¿El trabajo o el estudio de Buchef tenía que ver con esto mismo, con ordenamientos? No, de hecho no, pero sigo haciendo combinatoria. Muchas personas hacen como un proyecto de combinatoria durante el pregrado porque es como bastante accesible, pero yo sí seguí haciendo combinatoria. No, pero lo que hice en Buchef fue básicamente teoría de grafos. Así que esos dibujos que hice, no tanto de algoritmos, sino más de estudiar la estructura, las estructuras posibles que pueden tener los grafos. Y trabajaba con dos profesores, con Maya Stein, que hace algo como un poco más... a veces se llama como extremal graph theory, teoría extremal de grafos, exactamente. Quizás un poco teoría estructural de grafos, y si no han estudiado esas cosas, entonces los nombres quizás no signifiquen mucho. Pero también trabajé un poco con Marcos Kiwi, que hace como cosas un poco más aplicadas dentro del mundo de combinatoria. Estudiaba algún modelo específico de grafos que puede representar a cosas como la estructura física del Internet. Sí, bueno, eso. Sí, y yo puedo hablar más de eso, pero sí. ¿Alguna otra pregunta del público que quieran hacer? Bueno, Agustín, una muy buena pregunta, ¿no? Bueno, no sé, de hecho, esta es una muy mala momento para graduarse. Sí. Por cierto, la pregunta es, ¿cómo evito morir de hambre después del pregrado? Para que quede grabado. Sí. Bueno, no sé, yo me siento muy afortunada de haber conseguido un trabajo de postdoc inmediatamente antes de este crisis mundial. Pero, a ver, estudiar matemáticas es un buen lugar en que empezar, porque sí van a contratar a gente que ha estudiado matemáticas. Ser académico es como un camino más largo, pero no creo que mueras de hambre mientras tanto. Durante el doctorado, definitivamente en Estados Unidos, creo que en Chile también,
casi siempre los programas de doctorado te pagan un sueldo. No será un sueldo para una vida de lujo, y definitivamente es difícil si tienes familia. Pero si solo eres tú, típicamente es lo suficiente para vivir, para comprar la comida, las cosas que uno necesita para vivir. Y bueno, no sé, este camión me ha tratado muy bien a mí, y yo solo hace un mes no soy estudiante, por fin. Ay, sí, verdad, porque eso se me olvidó decirlo en la presentación, pero claro, pues tú acabaste de terminar en MIT y ahora estás en San Diego. Ahora vas a empezar. Sí. De hecho, técnicamente ya empecé hace como un par de semanas, pero todo es a larga distancia. Está en la granja por ahora. ¿Perdón? Tu oficina está en la granja por ahora. Exactamente. The Wild West. Sí, pero sí, yo me voy a mudar, creo, al final del, bueno, el final del verano, pero es como final de invierno para ustedes. Claro, sí. Sí, pero todavía estoy buscando como compañeros de departamento, cosas así que ya veremos. Sí, pero es un contrato de 3 años, y como dije, me siento muy, muy afortunada, porque este próximo par de años creo que será difícil para todos. Pero ¿por qué? Si eso me lo comentaste por correo, pero ¿por qué crees que va a estar difícil? Yo encuentro que un matemático... Bueno, y yo, no sé exactamente, y es totalmente posible que sea distinto en Chile, pero dentro de Estados Unidos, muchas universidades no van a contratar a por lo menos profesores nuevos este año que viene, este año académico, así que empieza en septiembre. Típicamente buscan nueva gente para contratar en el año que viene. Y muchas universidades no van a contratar a nadie nuevo por un año, porque están perdiendo un montón de dinero con todo esto, con la crisis. Así que, y entonces después de eso, quizás no contraten a tantas personas por un rato, mientras ahorran un poco más, o sea, incluso si contratan el mismo número como es normal, habrá gente que lleva tiempo esperando, entonces habrá más personas que quieren esos puestos. Así que no quiero ser como pesimista, pero bueno, sí. Entiende como la estimación. Sí. Bueno, para no colapsar el disco duro de Bastián, si no hay más preguntas, entonces agradecemos a Gwen por la exposición, por la charla, y ahora procedemos a conversar, ¿no? De eso, aplaudan. Bueno. Es un premium.